Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, señores. Pónganse cómodos porque por delante tenemos un mes de agosto de lo más atípico que hemos visto durante toda la historia de los videojuegos, ya que durante estas fechas suele haber lanzamientos interesantes, alguno de hecho bastante importante, pero no en cuanto a cantidades y calidades como vamos a ver precisamente en este vídeo. Además que es un mes donde se abandonan algunas exclusividades muy importantes, tanto por parte de PlayStation como por parte de Xbox, que incluso está llevando a otras plataformas un videojuego histórico. Así pues sucesivamente vamos a traer noticias durante todo el tiempo, pero la cuestión es que este mes vamos a ver cómo lo abarcamos, sobre todo porque la mayoría son títulos bastante apetecibles, incluso hay alguna que otra exclusiva importante, pero bueno, quiero recordaros que la mayoría de títulos que vamos a comentar por aquí los podéis conseguir más baratos a través del link de la descripción a Eneba, reservas muy baratitas, hasta 10 o 15 euros incluso, así que vayan echando un vistazo porque madre mía. Arrancamos algo suave, precisamente hablando del videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Se trata de Sands of Hope, que hoy mismo se lanza en acceso anticipado para Steam. Ya lo podéis ver en la ficha, tenéis una demostración completamente gratuita y si queréis avanzar un poco más en el videojuego pues vais a tener la posibilidad desde ya mismo. Se trata de un título de corte independiente desarrollado aquí en España, de hecho en el canal aquí entrevistamos hace un tiempo a algunos de sus desarrolladores y en fin, nos presentan una apuesta bastante interesante. Es un mundo desértico que nosotros podemos recorrer en este caso con un androide acompañado de un perrito y podemos ir a pie o también podemos ir en vehículos, resolviendo diferentes puzzles, misterios, avanzando progresivamente en un título que seguramente a muchos os recuerde a Zelda Tears of the Kingdom, por la resolución de algunos escenarios, estéticas, santuarios y bueno, la verdad que la apuesta es bastante interesante, no lo perded de vista, aunque recuerdo es un acceso anticipado. Sin embargo, la cosa no se queda ahí para esta semana, porque también mañana mismo nos llega el videojuego que estáis contemplando en pantalla. Se trata de Guardianes de la Noche, Kimetsu no Yaiba, Las Crónicas de Hinokami 2, un videojuego de lucha, acción, que en este caso pues estará disponible para todas las plataformas de videoconsola, desde Nintendo Switch hasta la pasada generación de Xbox y de PlayStation, al igual que por supuesto también disponible en PC, sí, con textos traducidos al español. Pero más adelante llega el videojuego que estáis viendo en pantalla, concretamente el día 7 de House of the Dead 2 recibe un remake, es decir, una nueva versión con gráficos actualizados, mejoras en la jugabilidad para todas las videoconsolas aparte del mundo del PC. Nos enfrentaremos en un título de acción en primera persona a zombies y otra serie de series que desde luego no son lo más agradables del mundo, pero en fin, un videojuego que al menos en su momento yo lo recuerdo con bastante cariño, espero que esta versión se haya cuidado mucho. Os recomiendo que ese videojuego lo juguéis en cooperativo, aunque también podéis jugarlo solos. Solo voy a jugar precisamente yo a este otro título que es el que más espero, el nuevo Mafia. Sale el próximo día 8 para las videoconsolas Xbox Series, PlayStation 5, aparte de por supuesto el PC. Un título que ha tenido sus más y sus menos, este nuevo Mafia, sobre todo y principalmente por las puestas en escenas que nos han hecho desde el estudio, donde el videojuego al principio se veía gráficamente muy potente y luego la cosa bajó bastante. Pero bueno, aún así, mantengo mi apuesta por este videojuego de acción en tercera persona, que en este caso pues tendrá un componente más parecido al original, donde tendremos un recorrido más de corte lineal, aunque no por ello descartando hacer contenidos secundarios en forma de misiones y otro tipo de cosas, pero en resumidas cuentas que es un título que espero regrese a los orígenes de una franquicia que quizás se ha perdido demasiado en el tiempo y de hecho a nivel de historia parece que nos van a contar algo también más que interesante, pero en fin, dentro de unos días si puedo os dejo análisis. Aunque como he dicho antes, precisamente estamos en un mes bastante peculiar porque varios videojuegos, y aquí entramos en un pequeño paréntesis,
llegan a otras plataformas de consola. Por ejemplo, Hellblade 2, un título que previamente hemos conocido a través de Xbox y por supuesto a través del PC. Pues el próximo día 12 estará disponible en PlayStation 5, de momento eso sí, solamente en formato digital. Un videojuego de acción y resolución de puzzles, sobre todo en tercera persona, que nos trajo pues uno de los acabados gráficos más portentosos de toda la generación. Y además de todo eso se actualizará para obtener en el mundo de las videoconsolas los 60 frames por segundo, algo que no ha estado disponible hasta la fecha, aparte de una serie de contenidos adicionales que nos darán una experiencia pues un poco más amplia a la que ya tuvimos. Un videojuego que te puede durar unas 8-9 horas aproximadamente para pasarte la campaña. Si buscas todos los coleccionables pues tendrás para echarle un ratito más. Un videojuego que al menos os recomiendo jugaros una vez en vuestra vida. Más adelante, el día 20 de agosto para ser más exacto, sucede el caso inverso. Llega un videojuego que ha sido exclusivo de PlayStation 5 en videoconsolas a Xbox. Se trata de Black Myth: Wukong, el videojuego del Rey Mono, un título de acción en tercera persona con componente RPG por supuesto, bastante desafiante. La clásica fórmula Souls-like hace acto de presencia, solo que este videojuego debo decir que tiene su propio carisma a la hora de enfrentarlo. Pero bueno, un título buenísimo que ya va a tener básicamente todo el mundo. Recuerdo que en Xbox lo podéis conseguir desde ya en formato digital. No sé si más adelante habrá una versión en formato físico como sucedió en el caso de PlayStation, que al cabo de los meses se acabó llegando, pero en resumidas cuentas, quitando todo eso, simplemente puedo deciros que estamos ante un título arrolladoramente bueno. Sin embargo, la prensa no pensó lo mismo y en su momento este videojuego se le hizo bastante desprecio. Cabe decir que no se merecía mucho de los análisis que acabó teniendo, pero bueno, dentro de muy poquito más usuarios lo podrán comprobar. Pero en lo personal, el videojuego más impactante que salta de una plataforma a otra es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, y además con mucha diferencia. Se trata de Gears of War, un clásico de la Xbox que en este caso también llega para PlayStation 5 por primera vez a lo largo de toda su historia. Lo hará el próximo día 26 de agosto. Un título escandalosamente bueno, un título que ha hecho historia en los videojuegos y que ahora llega con una versión mejorada en todos los aspectos, gráficos, visual, también un poco en el sistema de gameplay, además que se le han mejorado todos los modos de juegos existentes y algunos, de hecho, teniendo en cuenta la comparativa que había con la remasterización anterior, porque ya en Xbox One hubo una versión mejorada de este videojuego, obtendremos la versión Play Anywhere y también obtendremos un juego cruzado entre el modo multijugador. Así que, pues aquí, más usuarios que entrarán a la comunidad y más usuarios que estarán para exterminar plagas y salvar el mundo. No lo pierdan de vista, por favor. Pero para cerrar este paréntesis de videojuegos que llegan a nuevas plataformas, cabe recordar que ese mismo día 26 llega para Xbox el videojuego más exitoso de PlayStation esta generación. Se trata de Helldivers 2, un título publicado, financiado por Sony PlayStation y que en este caso pues se están trasladando a la plataforma verde. Un título que quizá esté marcando un cambio de tendencia a la compañía en cuanto a su estrategia multiplataforma, aunque eso ya lo veremos más adelante. La cuestión es que llega a Xbox, la cuestión es que más usuarios se van a unir a repartir democracia por todo el espacio. Un videojuego que de hecho podéis compartir con el resto de jugadores, en el sentido de que entre todas las plataformas van a compartir los mismos servidores y os podéis unir a las mismas partidas. Algo, la verdad, bastante interesante, sobre todo en estos videojuegos que son así más de tipo multijugador cooperativo y requieren de grandes comunidades. Pues ahora una nueva comunidad se une a la causa, una nueva comunidad se une a pegar tiros en este videojuego de acción en tercera persona cooperativo por todo el universo. No os lo perdáis. Precisamente aprovechando este espacio dedicado a videojuegos que llegan a nuevas plataformas, cabe recordar que un poquito antes de todos estos, concretamente el día 19, llega Delta Force a las videoconsolas Xbox y también a PlayStation. Actualmente el videojuego ya estaba disponible en el mundo del PC. Un videojuego que ha sido muy exitoso, videojuego de acción táctica en primera persona, donde a través de unos grupos bien organizados tendréis que ir superando diferentes misiones. Como digo, es un título que causó bastante furor, con muy buena recepción en el mundo del PC, y en videoconsolas entiendo que será tanto de lo mismo. Lo que no sé es cómo le va a afectar lanzarse tan cerca de Helldivers 2 o de Gears of War, porque al fin y al cabo son acontecimientos en plataformas en las que nunca han estado. Pero en resumidas cuentas, cabe recordar
recordar que este videojuego es completamente gratuito, podéis jugarlo sobre todo principalmente en cooperativo, aunque también tiene sus modalidades para jugar de manera independiente y en solitaria, así que ustedes deciden. Si me lo permitís, ahora vamos a entrar en un pequeño bloque donde vamos a hablar de videojuegos que quizá están un poco tapados, videojuegos que mucha gente ni siquiera saben que existen o que se van a lanzar dentro de poco. Echoes of the End es uno de ellos, un videojuego de acción en tercera persona con desarrollo de corte narrativo, pero por supuesto muy basado en lo que son los grandes combates. De hecho, a nivel jugable o a nivel estético incluso, a algunos este videojuego les recordará a los God of War modernos, esa clase de combate básicamente donde también a tu protagonista la vas a poder equipar con diferentes elementos para que sea cada vez más fuerte y pueda afrontar los diferentes desafíos que se le vienen por delante. Un título donde también podrás utilizar la magia, la hechicería, diferentes poderes elementales que tiene dentro ese mismo universo y que estará disponible el próximo 12 de agosto para PlayStation 5, para Xbox Series y también para el mundo del PC. Si tengo tiempo también le echaré un vistazo a ver qué tal resulta este videojuego porque me parece muy interesante. Pero sin embargo, el videojuego más surrealista del mes y de todo el año, me atrevería a decir, es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Drag for Drive, un videojuego publicado y desarrollado por Nintendo, precisamente para Nintendo Switch 2, que se lanzará el próximo 14 de agosto. Y ojo con este, porque es un videojuego donde tenemos que jugar al baloncesto, solo que con una pequeña peculiaridad. Tenemos que ir en silla de ruedas y así compitiendo contra todos los demás. Un título que tuve la oportunidad de probar en el evento de Nintendo hace cosa de un par de meses y que debo decir que es uno de los videojuegos que más me ha cansado física y psicológicamente en apenas un par de minutos que pude aguantarlo, porque es bastante complicadete, ya que tienes que estar moviendo los mandos como si estuvieras girando las ruedas de las sillas y luego cogiendo la pelota, encestándola en todos lados, en fin, una auténtica locura, un videojuego muy surrealista que ya veremos cómo la gente acaba cogiendo, pero en fin, ahí estará. En cuanto a propuestas independientes, cabe matizar que también este mes vamos a tener el título que estáis viendo en pantalla. Se trata de Sword of the Sea, un título que estará disponible para PlayStation 5 y para PC, y si no recuerdo mal también debuta día 1 en el PlayStation Plus. Lo hará el 19 de agosto para ser más exactos. Un título en el que están detrás ni más ni menos que los visionarios que nos trajeron The Pathless o por ejemplo Journey, videojuegos independientes muy queridos en la comunidad, sobre todo a nivel estético. Son videojuegos que acaban llamando siempre mucho la atención y la experiencia visual y sonora suele ser muy espectacular. Pues aquí nos vemos inmersos en un videojuego donde vamos a ir surfeando las dunas del desierto, también los diferentes parajes nevados o incluso, por qué no, los mares. Es un videojuego con una propuesta muy bonita. Seguramente no sea una experiencia demasiado larga, pero también será bastante satisfactoria. En general, todo lo que nos ha traído este buen señor, este buen artista, no me ha defraudado. Dicho videojuego, por cierto, vendrá completamente traducido al español, pero luego te llegan grandes compañías y te dicen que eso no es rentable para ellos, pero estos independientes sí, bravo. Vamos allá ahora con Metal Gear Solid Delta, el regreso de Metal Gear Solid 3, solo que en este caso pues con muchos mejores gráficos y obviamente con un sistema de juego mejorado y más fluido que en el título original, lanzado a principios de los 2000, o sea, es un videojuego de espionaje de acción táctico mitiquísimo que en este caso pues van a traer para las nuevas generaciones de jugadores tanto en Xbox como en PlayStation como además también en PC. Lo hará el próximo día 28. Videojuego muy conservador, videojuego que va a ser una escala 1:1, es decir, el videojuego va a ser exactamente igual que el original, pero con todos estos aspectos mejorados. No han tocado ni siquiera las voces, así que es una buena manera de rejugarlo por parte de unos y una gran manera de descubrirlo por parte de otros. Ahí estaremos para ver qué es lo que han hecho. Pero para finalizar el mes tenemos otra serie de videojuegos no menos importantes e interesantes, como por ejemplo este que estáis viendo ahora mismo, Shinobi: El arte de la venganza, regreso de una licencia mítica de Sega. En este caso vuelve en 2 dimensiones como era en sus orígenes y de hecho con un desafío casi igual de imponente.
nuevamente la acción y lo que son las plataformas acaban cobrando aquí todo el protagonismo para enfrentarnos a unos desafíos que no sé si todo el mundo va a poder afrontar. Aunque bueno, desde el estudio han comentado que han hecho que el videojuego tenga modos de dificultad para que todo el mundo pueda acceder y disfrutarlo sin demasiado problema. Un título que estará disponible para todas las plataformas, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, aparte del PC, el próximo día 29, desarrollado por el mismo equipo que nos trajo ni más ni menos que Street of Rage 4, una de las mejores secuelas y reinvenciones de una franquicia clásica que he visto a lo largo de toda mi vida. Así que aquí, siento decirlo, tengo plena confianza. Fe, confianza e insistencia es lo que han tenido los desarrolladores de Lost Souls Aside para lanzar su videojuego el próximo día 29 de agosto. Después de años de retraso, este videojuego, que fue anunciado para la generación de PlayStation 4, básicamente al principio de la misma, finalmente va a acabar llegando. Lo hará para PlayStation 5 y para PC. Un videojuego de acción y aventura en tercera persona. Un videojuego donde sobre todo los elementos hack and slash van a cobrar mucho protagonismo. Ya sabéis, equiparte con las espadas o armas más rápidas posibles y así enfrentarte a todos los enemigos en combates frenéticos, que de hecho también parece ser van a presentar un desafío bastante importante. Un título que al final ha sido más ambicioso de lo que nos presentaron en un primer momento. Ya veremos al final a dónde le ha llevado todo eso. Lo tenéis disponible para reservar tanto en formato físico como en digital. Ojalá la cosa después de tanto tiempo salga bien, sobre todo porque este es un videojuego que empezó con apenas un desarrollador. Y para cerrar el vídeo, una pequeña curiosidad. El próximo día 19 se lanza Shantae Advance Risk Evolution, un videojuego que se iba a lanzar en el año 2004 para la Game Boy Advance. Finalmente eso no sucedió, el videojuego acabó guardado en un cajón y ahora lo han terminado, por cierto, utilizando las técnicas de aquella época, y además estará disponible para todas las plataformas de consolas y también para el mundo del PC, aunque no llegará a Game Boy Advance como algunos esperaban. Pero bueno, aún así, un videojuego de plataforma bastante curioso, donde te puedes transformar en diferentes elementos, utilizar el cabello de la protagonista para superar a diferentes enemigos, y bien, pues como digo, en todas las plataformas a precio reducido. En la caja de comentarios me podéis dejar cuáles serían vuestros videojuegos elegidos para este mes, cuáles son los que os parecen más interesantes. Yo de hecho los quiero abarcar casi todos y no va a poder ser, pero bueno, prioridades también en la caja de comentarios. Link de la descripción en EVA para comprar muchos de ellos bastante más baratos y por supuesto disfrutad de todos ellos. Un saludo.